Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta reunión del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán, edición electrónica, descargado de la página web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, y semanalmente lo presento en diapositivas, en una presentación. El trabajo corresponde a este estudiante y los comentarios al mismo y al grupo que le acompaña semanalmente. Hoy estamos en la sesión número 44 de los Misterios de Shambhala y hoy es martes 28 de marzo del 2023. Empezamos. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 43. Estamos empezando el capítulo 12, la iniciación espiritual del hombre. La iniciación espiritual del hombre. La expansión de conciencia en el reino humano, técnicamente descrita como iniciación espiritual, es el mayor de los misterios de Shambhala y lleva, tal como puede leerse en el libro de los iniciados, el sello del propio Dios. Es la culminación de un vasto plan planetario dentro del cual ha de ser evidenciada la verdad contenida en los textos bíblicos. El hombre es hecho a imagen y semejanza del Creador. La expansión de conciencia en el reino humano, técnicamente descrita como iniciación espiritual, es el mayor de los misterios de Shambhala y lleva, tal como puede leerse en el libro de los iniciados, el sello del propio Dios. Es la culminación de un vasto plan planetario dentro del cual ha de ser evidenciada la verdad contenida en los textos bíblicos. El hombre es hecho a imagen y semejanza del Creador. Es la culminación de un vasto plan planetario dentro del cual ha de ser evidenciada la verdad contenida en los textos bíblicos. El hombre está hecho a imagen y semejanza del Creador. Todo cuanto vayamos estudiando acerca del proceso iniciático estará inmerso, por lo tanto, en la intención del logos planetario, de ser consciente a través de los seres humanos, de la gloria infinita de su propia creación en la vida de la naturaleza. Todo cuanto vayamos estudiando acerca del proceso iniciático estará inmerso, por lo tanto, en la intención del logos planetario, de ser consciente a través de los seres humanos de la gloria infinita de su propia creación en la vida de la naturaleza, pues, por sus peculiares características dentro de este séptimo esquema planetario, el cuarto reino humano ocupa el centro místico de la evolución. Estando situado entre los tres reinos superiores, el divino o solar, y los tres reinos inferiores, el animal, el vegetal y el mineral. Por lo tanto, en la intención del logos planetario, de ser consciente a través de los seres humanos de la gloria infinita de su propia creación. De otras palabras, el logos planetario, a través del proceso iniciático en el cuarto reino, de las expansiones de conciencia de los discípulos y aspirantes, percibe hasta que llegamos al punto culminante del la cuarta iniciación, que nos reconoce formando parte ya activa de la jerarquía planetaria. Por lo tanto, el día que pasemos esa prueba, que sepamos que esa memoria es la memoria de la mónada,
lo que vamos a llevar, que servirá tanto para el logos planetario como para el logo solar. Peculiares características dentro de este séptuple esquema planetario. Cuarto reino humano ocupa el centro místico de la evolución, estando situado entre los tres reinos superiores, arquetípicos para nosotros, el divino solar, el espiritual o planetario, y el superhumano, y los tres inferiores, el animal, el vegetal y el mineral. Pero antes de emprender el estudio de la actividad iniciática que se realiza en el centro de Shambhala, deberíamos considerar los métodos preliminares o preparatorios a que han de sujetarse aquellos hijos de los hombres que anhelan ardientemente convertirse en hijos de Dios. Antes de emprender el estudio de la actividad iniciática que se realiza en el centro de Shambhala, deberíamos considerar los métodos preliminares o preparatorios a que han de sujetarse aquellos hijos de los hombres que anhelan, ardientemente convertirse en hijos de Dios. Resumiremos brevemente el proceso preliminar que precede la iniciación espiritual de los hijos de los hombres en las tres siguientes etapas. Resumimos el proceso preliminar que precede la iniciación de los hijos de los hombres en tres etapas. La observación en el aula de la ignorancia o del aprendizaje, cualificando la etapa del aspirante espiritual. Observación en el aula de la ignorancia, cualificando la etapa del aspirante espiritual. De aceptación en el aula del conocimiento, que cualifica la etapa del discípulo. De vinculación en el aula de la sabiduría, que determina la etapa del iniciado. Partimos de la observación, aula de la ignorancia, del aprendizaje, aunque hay que decir, esotéricamente hablando, que técnicamente estamos siempre en el aula del aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo, ya sea un aspirante, ya sea un discípulo, un iniciado, un maestro, un chohan, un logos planetario y, por supuesto, un logo solar. Todos, desde el punto de vista de la evolución, son discípulos, están evolucionando, no han conseguido su meta todavía. Así que observación, aceptación y vinculación. En la etapa inicial, definida ocultamente como de preparación mística, el aspirante espiritual se halla sujeto a la atenta observación y vigilancia de algún cualificado discípulo perteneciente a determinada rama de la jerarquía espiritual del planeta. En la etapa inicial, definida ocultamente como de preparación mística, el aspirante espiritual se halla sujeto a la atenta observación y vigilancia de algún cualificado discípulo perteneciente a determinada rama de la jerarquía espiritual del planeta, con la misión de informar periódicamente al maestro, que es guía y mentor espiritual del mismo, de los progresos espirituales observados en la vida de aquel aspirante. Misión de informar de forma periódica al maestro, que es el guía y mentor del grupo, del mismo, de los progresos espirituales observados en la vida del aspirante. Si el aspirante demuestra voluntad, persistencia y anhelos de servicio, se le acepta entonces en una rama, el que kármicamente le corresponde en razón de su rayo. Si el aspirante demuestra voluntad, persistencia y anhelos de servicio, se le acepta entonces en una rama, el que kármicamente le corresponde en razón de su rayo. Y allí, en contacto con el maestro que constituye un poderoso centro de poder espiritual, aprende ciertos aspectos definidos de la vida interna o espiritual, los cuales, una vez que han sido convenientemente asimilados
y convertidos en experiencia personal le van a permitir acceder a las dos iniciaciones preliminares, preliminares llamadas iniciaciones menores, la primera y la segunda. Aprende ciertos aspectos definidos de la vida interna que han sido convenientemente asimilados y convertidos en experiencia personal. Le van a permitir acceder a las dos iniciaciones preliminares, el nacimiento y el bautismo, que le van a introducir en ciertos misterios de orden relativos, pero que constituirán las puertas de entrada al aula de la sabiduría, donde se agitan gozosos, tal como dice la tradición hermética, los misterios mayores. Esas dos iniciaciones le van a permitir acceder al aula de la sabiduría, donde se agitan gozosos, metafóricamente hablando, los misterios mayores. Seguimos en el capítulo 12. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a abriros el micrófono. Un momentito. Ya está activado el micrófono. ¿Preguntas? Bien, bueno, en esta etapa preliminar, Dime, eh, dime. eh, ¿todavía se mantiene el cuerpo físico? No, es que es que las iniciaciones, hasta la cuarta tenemos cuerpo físico, ¿eh? Vale, por eso lo A decía. partir de ahí, a ver, está el caso de la señora Blavatsky, que, bueno, no se conoce, ese alma que se conoció como la señora Blavatsky, que recibió la cuarta iniciación en la encarnación anterior del conde Cagliostro. Entonces le conservaron el vehículo emocional para el trabajo que tenía que hacer posteriormente. Por eso ya tenía ese aspecto tan sui generis, tan particular. Pero era debido a esa historia. Las iniciaciones, para que tengan razón de ser, sí que hay un cuerpo físico, claro está. No sabemos la quinta, si técnicamente hablando es así, porque hay que tener en cuenta que a partir de la cuarta se construye el Mayavirupa. El estudiante, el discípulo conoce y no sé exactamente cómo la recibirán. Sí que tienen los maestros la apariencia del último cuerpo que utilizaron y siempre en polaridad positiva. No sé si te he respondido. Sí, sí, me ha respondido. Entonces, si tiene cuerpo físico, quiere decir que él va reencarnando. Y puede ser que en una reencarnación no sepa que ya ha tenido una iniciación porque no Bueno, sabemos lo que ha pasado antes, ¿no? es que esto es muy problemático. En principio, Tibetano dice que la iniciación, si se ha recibido en otra vida, va a ser difícil que nos acordemos. Igual sí, pero no tiene por qué ser. Si se ha recibido la iniciación, según él, se tiene que recordar con claridad. Se tiene que recordar con claridad. Bien pudiera ser que lo que hay es un recuerdo confuso, que no sabe uno si estaba en una especie de espectáculo especial o en un templo, que había unos sonidos que no sabía lo que eran, que había como unos inciensos, que había como bueno, como una música celestial, y había unos personajes que irradiaban, que tenían como unas coronas de luz enormes. Puede que se recuerde eso, o que se recuerde un grupo de seres que van con unas túnicas doradas, que prácticamente es un cuerpo pránico, es decir, arrastra hasta los pies no se les ven, y están allí, forman un círculo y el candidato pues está en el centro. O puedes tener también que es como un escenario, porque te está contemplando todo un grupo mayor, y lo que se consigue, lo que tú vas a recibir, es que te ponen un anillo de compromiso, que eso para cada uno tiene un significado diferente. Pero sabemos lo que significa un anillo, ¿no? Pues imaginaos un anillo interno lo que puede suponer, que es Saturno, una vinculación karmática. Es difícil que nos acordemos, pero yo creo en el caso del maestro, hombre, se supone que a partir de la subida a la montaña, que la intuición ya empieza, bueno, de forma clara, nos ha permitido subir a la montaña,
y la capacidad de amar con la mente cada vez es más intensa, creo que creo intuir que sí que se sabe a dónde se va. Sí, sí, Y parece sí. ser que en la quinta hay que olvidarse de todo lo que ha supuesto estar encarnado, perdón, y de la presencia del ángel solar, que es algo bastante complejo de entender para nosotros, por lo menos yo no lo veo tan fácil. Y también está en esa iniciación, también está una superación de una prueba que es la misma que hay en la segunda, y en la tercera, y en la cuarta, esa parte oscura que no sabemos muy bien qué es. Y al final esa dualidad se resuelve bien en el sentido de que se acepta que ya se sabía. Según un tibetano ya se sabía que una parte y la otra son la misma, solamente cambia el punto de observación, pero claro, eso hay que integrarlo. También yo sostengo que no es tanto la iniciación, como se suele decir, que parece que uno pasa por la puerta y tienes una conciencia más amplia, más capacidad de resolución. Más bien yo diría que lo que hay o lo que se produce es como aquel que planta una semillita en una maceta y empieza a cuidarla y de ahí sale una planta maravillosa o un árbol maravilloso. Es así. Es decir, no para nunca el proceso de evolución, nunca. No, porque si no se detuviera en la ceremonia y en lo que acontece, no avanzaría más. Además que nunca sabremos a priori hacia dónde nos va a llevar esa ceremonia y qué es realmente vamos a poder sustanciar nosotros. De todas formas, es un tema como muy fantástico, muy místico, muy mítico al mismo tiempo, misterioso, y da la impresión de que uno entra y nace y sale nuevo. Relativamente cierto. Uno ya era nuevo. Lo que sucede que lo que ha habido es, a nivel de logia, pues vamos, que se ha firmado una escritura pública. Se da fe por parte de la logia de que formas parte. Ahora, Sí, sí, lo si mismo. tú quieres, puedes salir. ¿En qué sentido? Pues bueno, invocando un karma tremendo. Se dice que cuando se pasa la prueba, determinadas pruebas, ya no se vuelve. Ahora bien, eso no quiere decir que las encarnaciones que te queden para completar tu ciclo de iniciaciones sean una maravilla, porque igual hay una parte del karma o que te puedes desviar o por no estar atento. Si no estás atento, la tierra se te abre debajo de los pies, ¿eh? Eso no lo olvidemos. Hay que estar muy atento porque el estar encarnado implica, además, con una expansión de conciencia X, implica que la parte oscura va por ti. Eso no lo debemos olvidar, ¿eh? ¿Más Sí, sí. preguntas, familia? A mí ya me has contestado con todo lo que has dicho, ¿eh? Vaya, Porque yo sí, sí, porque la tercera... adivinamos el pensamiento. Bueno, no, pero ya realmente ya lo has hecho. Vale, muy Tontería bien, repetir lo mismo, ¿eh? muy bien, muy Ah, bien. ¿Podrías, Jesús, por favor, ampliar un poco lo de la A, la B y la C de observación, de la hora del Ah, aprendizaje? sí, un momentito, un momentito. Observación, la primera, ¿es aula de la ignorancia o del aprendizaje? Es decir, de todas formas, esto hay que matizarlo, ¿eh? Porque el que llega a esa aula, no es ignorante en el sentido tradicional del término, ¿eh? No es que pasaba por aquí, no. Uno ya sabe dónde está. Uno ha trabajado durante vidas y vidas para convertirse en un aspirante. ¿Cómo? Ha intentado por un medio u otro trabajar el sentido esotérico sin saber que se llamaba sentido esotérico y trabajar el contacto y expresión con el alma sin saber lo que era. Lo que pasa es que hay una forma muy clara de entender que en ese momento la parte mental del ser humano se activa y empieza a ver la racionalidad del proceso que está siguiendo. A fin de cuentas, el proceso iniciático es una forma muy racional de entender la evolución humana. Por alguna razón, hace unos 18 o 20 millones de años nos inocularon una semilla que es el principio manásico. Y gracias a ese principio manásico, que el ángel solar nos ha ayudado a mantener, tenemos autoconciencia hoy en día. Que haya millones de seres humanos que no tengan autoconciencia es otra cosa, pero que tenemos el germen para conseguirla es cierto. Uno observa, aula de la ignorancia o del aprendizaje, aula de la aceptación o del conocimiento y de la vinculación en el aula de la sabiduría
que en el fondo él le llama vinculación del aula de la sabiduría, pero es la escuela iniciática. Y después de esa viene la de la cósmica oportunidad, según Vicente. Cósmica oportunidad, es decir, iniciaciones fuera de lo que sería el campo de actuación de la logia planetaria. No sé si te ha quedado respondida la pregunta. La de la aceptación sería que uno acepta las No, condiciones, que uno acepta no, su ignorancia. no. Que uno ha conseguido todo lo que le han enseñado se va introduciendo lentamente. Y eso forma ya una base de información. Base que uno va alimentando a diario. Y cuando se sublima al máximo, se convierte en sabiduría. Pero el espíritu abierto para aprender no te puede faltar nunca. Por ello, los maestros, la jerarquía, los discípulos elevados de alta graduación, nunca dan nada por hecho. Lo observan todo detenidamente. Y ojo porque tienen un sexto sentido, una intuición fantástica. Teniendo en cuenta una cosa que a veces olvidamos, el maestro con per se no tiene una mente como la nuestra, ¿eh? No, la ha trascendido hace mucho tiempo. Por lo tanto, no podemos dialogar, esa idea de dialogar con un maestro, esto no acontece. Bueno, es que además debe ser muy abstracto, ¿no? Es que, a ver, si lo más denso que tiene como iniciado es la mente abstracta y nosotros Claro. todavía es la cosa más peregrina que nos puede acontecer hoy por hoy, pues imagina el problema que tenemos. Sí que es verdad que todo lo que uno aprende, estudia, medita, reflexiona, van llenando los sacos del conocimiento. Pero eso hay que darle una estructuración. La estructuración viene del corazón y de la mente mínimamente iluminada. Iluminada por el amor, ¿eh? Iluminada Entonces, por el amor. de vinculación en el lado de la sabiduría es el de la iniciación, cuando ya se... No, es que las tres hablan de iniciaciones, hablan de lo mismo. Depende de tu nivel, podrás tener más conciencia de ese aula de sabiduría o estarás en una etapa de conocimiento. Pensemos que el conocimiento es material. Por eso os decía antes, el maestro no tiene mente, es que no tiene nada material, Claro. absolutamente nada. Por lo tanto, con él no vamos a dialogar de nada. Él va a hacer un discurso si lo cree oportuno y entonces reducirá su vibración para adaptarla a la mente concreta de algún posible estudiante que está allí, que no puede percibir más. Y aquellos que están muy elevados, ni mensaje mental ni nada, pura telepatía, transmisión directa. Vamos, como el que recibe un WhatsApp y vienen 300 páginas. ¿Me explico? Sí, pero esto de que están atentos y no dan nada por hecho es muy creativo, porque si no todo estaría ya hecho, ¿no? Es que no pueden dar nada por hecho porque ellos interactúan. Se supone que de forma positiva, pero si se descuidan, ¿qué puede pasar? No pueden permitirse un error de ninguna manera. Además, hay una ley de economía que los mantiene esclavizados. ¿En qué sentido? Vamos, que no salen del círculo, no se pasa. En la acepción de que deben aplicar el sentido común a todo, absolutamente a todo. Mínimo gasto de energía, máximo rendimiento. Eso es la excelencia, ¿no? En el mundo de la empresa, más o menos. Pues ellos practican la excelencia. Muy bien, muchas gracias. Venga, continuamos. A ver, ¿Alguna? una cosa, Dime. una cosa. El hombre espiritual o la espiritualidad en estos tiempos, muchas cosas están muy confusas, quizá por la época que hemos pasado, ¿no? Entonces, el hombre espiritual realmente es lo que expresa su estado de conciencia, ¿no es eso? O sea, es el estado de Mira, conciencia para lo que lo empezar, determina. deberíamos matizar una cosa. Lo espiritual y lo material es lo mismo, solamente cambia el punto de vista de observación. Ahora bien, ese aforismo de Madame Blavatsky, de que espíritu y materia era exactamente lo mismo, solamente variaba el grado de densidad o sutilidad, debemos tener en cuenta que para que sea real, debemos haber tenido ya, o deberíamos haber tenido una catarsis a nivel personal para comprobar que el plomo se puede transformar en oro. Es decir, que lo que se trabaja en Aries, la resurrección, que de un problema que teníamos, resulta que hemos obtenido una pequeña iluminación. ¿Cómo? Aceptándolo y superándolo. Cuando integramos una cosa, sea la que sea,
en este camino espiritual, se convierte en un aldabonazo, es decir, un impulso hacia arriba. Sí, pero a Y no- veces no hace falta una catarsis total. Hay pequeñas cosas que Es que producen no se una da, catarsis. la prueba y- no se da al 100% porque acabaría Mm, con la encarnación. No soportaríamos un voltaje elevado. Son pequeñas expansiones y lo que se espera, igual que se espera de aquel sujeto que ha estudiado, por ejemplo, medicina, que con lo que le han enseñado en la facultad, si quiere ser un médico, tiene que someterse a reciclajes continuos. Y no debe dejar nunca de perder de vista el estudio, la reflexión continua, revistas médicas, estar a la última. Porque si sí, no, sí. ¿en qué se queda? Se petrifica. Pues con razón de más, un discípulo, un aspirante, tiene un método muy sencillo, la meditación. Y todo lo que necesite está ahí. Y si por razones X de servicio tiene que acceder a un nivel elevado, ya estará el maestro para ayudarle. Pero Eso son se lo casos ya permiten. avanzados. Sí, sí, sí. Con Vale. nosotros no van a perder el tiempo, esto hay que tenerlo claro. Ahora bien, tengamos en cuenta que nuestro trabajo puede permitir que en un momento seamos observados. Ujú. Y cuando digo perder el tiempo, quiere decir que la visión clara que tienen ellos no se escapa a nadie. Eso es decir, es que era un ser muy evolucionado, pero el maestro no se fijó en él, ¿no? Eso no es así. Si es un ser tan elevado, y uno cree que es así, alguna razón karmática existe para que no haya habido un contacto clarísimo, porque no toca, porque hay algo que tiene que pulir todavía, o porque en esta Claro. encarnación no toca. Pero eso no quiere decir que tengas que tener una vida personal, no, no. Hay que tener una vida entregada y de servicio abnegada. Ujú. Sí, sí, gracias. ¿Las demás? ¿No? Venga, vamos a continuar. Dice, vamos a examinar ante todo estas dos iniciaciones menores. Son la antesala, si podemos decirlo así, de las iniciaciones mayores, esotéricamente descritas como jerárquicas. Suelen impartirse en grupo y en el interior de alguna de aquellas misteriosas estancias a las que hicimos anteriormente referencia, al comentar el contenido histórico y espiritual de la séptima esfera de Shambhala. Iniciaciones menores, antesala de las iniciaciones mayores, esotéricamente descritas como jerárquicas. A la tercera se le conoce como la primera iniciación jerárquica. Vamos a ver qué nos dice. Puede suceder, sin embargo, que por razones especiales que solo conoce el maestro, estas dos iniciaciones las reciba el discípulo en forma individual. Vamos, que convocan la logia, aparece el Cristo, si son las dos primeras, y con el maestro y otro mentor se forma el triángulo y llega la bendición. Teniendo en cuenta que en la tercera se nos dice que realmente sí, aparece Sanat Kumara, bueno, una proyección de él, pero que las anteriores no se dan si no es con la aquiescencia de Sanat Kumara. Sí, lo controla todo, pero tengamos en cuenta que esta inteligencia básica tiene un nivel de evolución tan elevado que se nos escapa la comprensión. Podría ser que estas dos iniciaciones las reciba de manera individual. La estancia iniciática a la que hacemos referencia se encuentra profusamente iluminada por la luz etérica que corresponde a aquel definido nivel. Imaginaos por un momento que vais a una obra de teatro y el escenario está iluminado de una manera maravillosa. Luego la música acompaña y todo. Una captación de una realidad inenarrable. Y que tenemos delante de los ojos una especie de cortina semitransparente pránica, que puede ser como dorada, que esto aparece en el mundo del espectáculo, que no nos permite ver con nitidez lo que está aconteciendo en el escenario. ¿Qué querría decir eso? Pues que hemos contemplado una iniciación, pero como todavía no tenemos el suficiente nivel, no podemos percibir con claridad. Pero si estamos allí, por alguna razón será. Dice, ahí en el centro de la misma una especie de altar de finísimo cristal de roca, el tabernáculo, ¿no?, que descompone la luz etérica en polícromas irisaciones que le prestan a la estancia un mágico e indecible encanto. La estancia iniciática a la que hacemos referencia
se encuentra profusamente iluminada por la luz etérica que corresponde a aquel definido nivel. ¿De dónde creemos que ha salido la pompa de las ceremonias religiosas? De algunas religiones, por ejemplo, la cristiana, el rito católico, esa pompa, ese boato, o los templos orientales y los que no hemos conocido. ¿De dónde viene? De los planos sutiles, de esas ceremonias que se celebraban ahí. Por tanto, eso se ha percibido. En el centro, cristal de roca, altar de cristal de roca, que descompone la luz etérica en polícromas irisaciones que le prestan a la estancia un mágico e indecible encanto. En el momento de impartirse la iniciación, se hallan presentes 3 adeptos de la jerarquía. Uno de ellos, de categoría equivalente a la del Chohan, de 6ª iniciación, ocupa el centro del altar y empuña un cetro de poder, de brillante y desconocido metal, que despide áureos resplandores y lleva a su extremo superior, en su extremo un grueso rubí labrado en forma de punta de lanza. En el momento de impartirse la iniciación, se hallan presentes 3 adeptos de la jerarquía, uno de ellos de 6ª iniciación. Ocupa el centro del altar y empuña un cetro de poder, de brillante y desconocido metal, el oricalco, ¿no?, que se decía Peter, que despide áureos resplandores y lleva en su extremo superior un grueso rubí labrado en forma de punta de lanza. Grueso rubí en forma de punta de lanza. Luego en las preguntas preguntamos por qué el rubí, qué significa el rubí, qué color tiene, a ver si podemos sacar entre todos alguna cosa. Los otros 2 adeptos se sitúan uno a cada lado del discípulo que va a recibir la iniciación. El candidato está en el centro. Si se trata de una iniciación de carácter individual o ambos extremos del grupo, si tiene carácter grupal. En tal caso, el grupo adopta la forma de un semicírculo alrededor del altar, de manera que en el centro queda el maestro hierofante y a cada lado el grupo de los 2 maestros que actúa como padrinos de los discípulos que van a recibir la iniciación, el semicírculo. Los 2 adeptos se sitúan uno a cada lado del discípulo que va a recibir la iniciación, si se trata de una iniciación de carácter individual, o a ambos extremos del grupo si tiene carácter de grupal. En tal caso, el grupo adopta la forma de un semicírculo alrededor del altar. Es decir, como si nos estuvieran explicando desde el altar algo muy íntimo, muy personal, y debemos estar allí delante. Que en el centro queda el maestro hierofante y a cada lado del grupo los 2 maestros que actúan como padrinos de los discípulos que van a recibir la iniciación. La ceremonia que se realiza es muy parecida, pues la analogía rige ocultamente todo el proceso iniciático. La analogía rige ocultamente todo el proceso iniciático, a las que tienen lugar en las iniciaciones mayores o jerárquicas. La única diferencia sensible entre unas y otras es la intensidad y cualidad ígnea de la energía que surge del cetro de poder. En todo tipo de iniciación mayor o menor, la regla esotérica se basa en la fórmula mística. Cada cual ha de recibir según sea su medida. Cada cual ha de recibir según sea su medida. En el momento estelar o cumbre de estas iniciaciones menores, el hierofante eleva su cetro hacia lo alto y pronuncia la fórmula mágica o mantrámica: Señor, hago esto en tu nombre. Señor, hago esto en tu nombre. Se abren entonces los éteres ambientales y, como prueba de aquiescencia, de confirmación, aparece fúlgida y brillante encima del hierofante la estrella mística de 5 puntas de un intenso y brillante color azul índigo del Bodhisattva. Aparece fúlgida y brillante encima del hierofante, son las 2 primeras, la estrella mística de 5 puntas de un intenso y brillante color azul índigo del Bodhisattva, el Cristo, el Maitreya, para hablar de una manera, el instructor del mundo de maestros,
de ángeles y de seres humanos. Representante del Señor del mundo, el iniciador uno del planeta. Son estas dos iniciaciones menores y las dos próximas iniciaciones de carácter mayor o jerárquicas las que constituyen las puertas de entrada dentro de la corriente de vida espiritual de la gran fraternidad blanca. La primera es el nacimiento. La segunda es ni más ni menos que el bautismo, la más difícil de obtener en la tierra, que es el tema de Escorpio, de la parte oscura, del no yo. La tercera es la transfiguración, la subida a la montaña. Y la cuarta es la renunciación. Es una prueba de crucifixión, una prueba de renuncia a toda la experiencia precisamente de la encarnación humana, la parte que nos toca trabajar. Va acompañada de una percepción monádica muy elevada que acaba destruyendo el loto egoico. Por lo tanto, queda al descubierto a la cuarta hilera de pétalos de conocimiento, amor y sacrificio, y ahí está la síntesis de todo el proceso evolutivo que como mónadas hemos atesorado desde el momento en que nos adentramos en la materia, en lo más denso. Llegamos al punto cumbre, el cuarto reino, y dentro del cuarto reino, el saltar directamente al quinto reino, o reino de la jerarquía espiritual o de las almas liberadas. Representante del Señor del mundo, el iniciador único del planeta. Son estas dos iniciaciones menores las dos próximas iniciaciones de carácter mayor o jerárquicas las que constituyen las puertas de entrada dentro de la corriente de vida espiritual de la gran fraternidad blanca de la Tierra. Hay que decir una cosa con respecto a las iniciaciones. Se presentan como la panacea, pero hay que tener en cuenta que o bien nosotros entendemos lo que significa el proceso iniciático, o realmente de nada va a servir invocar una experiencia de ese tipo. Además, si uno quiere recibir la iniciación, la puede pedir, claro que está. Hay que tener que ser valiente y pedirla. Si se pide una vez, no se pide más. Entonces, si se pide una vez, seamos valientes y esperemos de manera paciente. Ya llegará el momento. Si aparecen dificultades en nuestra vida durante un periodo muy grande y continúan, no nos olvidemos en el sentido de decir, no renunciemos a esa iniciación. No, ya llegará, ya llegará. Pero hemos de estar muy atentos y a lo mejor el trabajo que estamos haciendo es para obtenerlo tal vez en la próxima encarnación, porque a lo mejor en esta no se cumplen todos los requisitos. Eso no nos debería de agobiar. Es una cuestión bastante relativa. No debemos de preocuparnos por ello. Es más, expresemos las cualidades que se requieren para tener la iniciación y olvidémonos del hecho concreto que tiene mucho que ver con el séptimo rayo, con el ritual, con ciertas piedras preciosas, ciertos mantras que no conocemos, ciertos inciensos que no sabemos cuáles son y cierta música celestial, porque es un acontecimiento en el cual los devas, ángeles de muy elevada evolución, intervienen, porque se trata de mantener una energía muy elevada, muy poderosa en el vehículo etérico, la esencia, la parte más densa, en este caso la etérica, del discípulo. Y eso le va a permitir evolucionar más, servir más al prójimo. Para eso se obtiene una iniciación, no para tener poderes. Suelen asistir a estas iniciaciones menores numerosos discípulos de las ramas de los maestros, que han sido especialmente invitados a estas ceremonias. Además, un grupo específico de devas superiores del mismo rayo del candidato o candidatos. Algunos iniciados de la jerarquía espiritual que aportan su concurso y colaboración a aquella ceremonia jerárquica de preparación para los misterios mayores y los tres maestros anteriormente descritos. Vamos, que la habitación, la sala está llena de gente. Y a lo mejor hay 3 o 4 o 5 que van a recibir la iniciación, pero bueno, quiere decir que el trabajo que realizan esos candidatos es conocido por la logia. No olvidemos que nosotros trabajaremos para un maestro, pero los demás saben lo que estamos haciendo. Por tanto, nosotros nos debemos obediencia a nuestro maestro, camaradería a nuestro maestro, pero los demás saben lo que estamos haciendo. Por eso hay esa aquiescencia total en el grupo. No hay que explicar nada. No, porque mira esto, no, ya lo saben. Además,
un grupo específico de devas superiores del mismo rayo del candidato o candidatos, algunos iniciados en la jerarquía espiritual, que aportan su concurso y colaboración a aquella ceremonia jerárquica de preparación para los misterios mayores y los 3 maestros anteriormente descritos, el Chohan y 2 maestros, el propio y otro que hace de padrino. En todo caso, el poder de Shambhala se halla omnipresente en todas y cada una de las fases de aquel ritual mágico, flotando como mística esencia de fuego dentro del recinto iniciático. En todo caso, el poder de Shambhala se halla de forma omnipresente en todas y cada una de las fases de aquel ritual mágico, flotando como mística esencia de fuego dentro del recinto iniciático. Este texto viene de la página 130 de la edición electrónica. Si todavía nos queda libro, ¿eh? Seguimos en el capítulo 12. Una vez recibidas estas 2 iniciaciones menores o preliminares, el discípulo podrá penetrar en las interioridades de la rama, en aquellas profundísimas e ignoradas zonas espirituales que ocultamente definimos como el corazón del maestro, y empezar a recorrer desde allí la tercera y última etapa de preparación mística, que ha de convertirle en un perfecto iniciado y en un verdadero hijo de Dios. La cuarta iniciación, me imagino, ¿no? Dice, una vez recibidas estas 2 iniciaciones menores o preliminares, el discípulo podrá penetrar en las interioridades de la rama, en aquellas profundísimas e ignoradas zonas espirituales que ocultamente definimos como el corazón del maestro, y empezar a recorrer desde allí la tercera y última etapa de preparación mística, que ha de convertirle en un perfecto iniciado y verdadero hijo de Dios. En la tercera ya se tiene el título de iniciado. Bueno, que esto es un trabajador más, la famosa escoba y recogedor que te van a dar, nada más. Entonces, se trata de entender que eso es una frase previa, y no olvidemos que el espíritu de servicio nos va a acompañar en todas las iniciaciones, en todas las expansiones. Y olvidémonos de toda la pompa y boato y entendamos que eso, que es muy espectacular, obedece a varias razones, básicamente relacionadas con el 7º rayo. Convertirme en un perfecto iniciado y en un verdadero hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que allí donde se encuentre, la jerarquía está. La tercera etapa, definida técnicamente como de vinculación en el aura de la sabiduría, revela con total claridad las posibilidades del discípulo de penetrar más profundamente en el cuerpo de misterios del logos planetario, a través del corazón de su maestro. Ven, voy a abrir los micrófonos y vamos a preguntar, porque parece que este tema os llama la atención. Venga, preguntitas. El discípulo, cuando va a una de estas iniciaciones, que va en cuerpo etérico. Obviamente en cuerpo físico no las dan, porque son los Claro. planos internos. No, piensa que igual tendrás alguna en vehículo emocional, depende de dónde te puedas mover. Se trata de entender una cosa que a veces se olvida en el entrenamiento. Hay que aprender a salir y entrar del cuerpo a voluntad. Porque sí que es cierto que las clases se dan en el plano mental, el subplano mental, pero el campo de servicio es el arrabal, es el astral. Y como es el astral, debemos aprender a entrar y salir del cuerpo a voluntad. Un trabajito más que tenemos por delante. Si no perdemos ese miedo a salir del cuerpo, ¿qué sucederá el día que rompamos el hilo, el cordón de plata, el sutratma? Lo que se describe como la muerte física. Pero se supone que cada noche salimos del cuerpo, ¿no? Hombre, si tú pierdes la conciencia en el plano físico, quiere decir que has salido del cuerpo. Ya sea porque te han puesto una droga, ya sea porque te has dormido, o ya sea porque, bueno, por lo que sea. Cada vez que salimos del cuerpo físico, perdemos la conciencia. ¿Por qué la perdemos? Porque no tenemos esa cualidad de un iniciado, la continuidad de conciencia. Se trata de aprender a salir del cuerpo con plena conciencia y volver con plena conciencia, y sobre todo no perdernos por el camino y perder la información. Tenemos que hacer de recaderos.
Entonces, Jesús, hablando de otra cosa, estas chispas que a veces te vienen como de intuición, telepatía, lo que sea, ¿es información que te llega de alguien? No sé yo. Pero una cosa, ¿en qué sentido esa chispa? ¿Qué lleva No, esa en tipo chispa? expansión, cosas que nunca habías entendido y de golpe, por lo que sea, Ujú. reflexionando lo que sea, dices, hombre, pues Se sí, hace la luz, se hace la luz, sí. sí, eso Eh, es, eso información de la... es una forma de entender que puede haber una fase previa a una iniciación o posterior a la misma, que el resultado no aparece, vaya. No obstante, no valoramos bien que esas pequeñas expansiones de conciencia que nos hacen ver luz donde antes no había más que problemas, indican que algo se ha movido dentro. Por eso es muy importante que se mantenga el trabajo continuamente activo. Él dice que el despertar de la conciencia, es decir, el fuego kundalínico, los chakras y todo esto, que si se hace bien el proceso, no entraña riesgos y no hay ninguna alteración, ningún problema. Luego uno pues lee cosas y evidentemente sabe que bueno, que algunos pues bueno, se han estado quemando durante años, un fuego interno que les quemaba. Bueno, uno quiere servir, ¿no? Cuanto más apego tengamos a la forma, más padecimiento tendremos. ¿Lo vemos? Sí, sí. Lo que pasa es que todo esto parece como una especie de representación, no digo que sea así, pero un poco para deslumbrar, ¿no? Porque entre la luz, el altar, la cantidad Sí, de es un gente, símbolo, es un la tela simbolismo dorada, totalmente. Todo, sí, 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 sí. Además, parece para deslumbrar, todo, te tienes que dar todo de una belleza que ríete tú de los decorados de un teatro para una obra musical, ríete tú de eso, ahí. ¿eh? Ríete porque la sensación de realidad es tan grande, tan grande, tan grande que te quedas embobado. También tiene un pequeño problema, que te quedes deslumbrado y te pierdes la atención de lo que está aconteciendo. No me extraña, no me extrañaría. Te debes quedar acoquinado ahí con todo este... Bueno, de todas maneras pensemos una cosa. Hemos podido ver alguna cosa de estas con mayor o peor o menor de nitidez, incluso llegaría al día que podamos ser conscientes. Ojalá pudiésemos ser conscientes como Vicente informa de toda la ceremonia o solamente de que algo ha sucedido ese día nada más. Suele acontecer generalmente en las grandes lunas, especialmente en Tauro, también en Aries hay iniciaciones y Géminis, y por descontado en Capricornio. De todas maneras, pensemos que eso dependerá de las cualidades astrales, es decir, de los astros que tenga el candidato. Pero el punto culminante de iniciaciones, que se dan bastantes, es Wesak. Hombre, como hay tanta energía, pues evidentemente se abre la puerta, venga, 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 venga. De todas maneras, si la preparación de Wesak de los 3 festivales es buena, no olvidemos que cuando llegue el otoño, cuando llegue Libra, Escorpio y Sagitario, tendremos la correspondencia, ¿eh? O un subidón de energía que, bueno, que es difícil de encarrilar, o un estado psicológico un poco alterado. Si estás un poco alterado y que, bueno, como confundido, pudiera ser que la energía que se ha liberado, nuestros chakras no lo hayan captado correctamente, que suele suceder bastante en muchos plenilunios, que uno no acaba de encontrarse bien y sobre todo nacimientos de la luna que por alguna razón pues le descolocan un poco, porque hay un entramado etérico que todavía no responde. Pero bueno, hay que aceptarlo. No confundamos esto con la gente que no le pasa nunca nada, ¿eh? Yo digo que a los que no les sucede nada es que creo sinceramente que no hacen nada. Pero bueno, es mi opinión personal, ¿eh? ¿Algo más, familia? Sí, has dicho antes de que, bueno, lo has dicho muchas veces, el lugar del servicio es el astral, pero antes de llegar al astral se tiene que también practicar en el plano físico, ¿no? Hombre, evidentemente Ah, por no vamos a eso. hacer por un lado de santo y por otro lado de demonio, Exacto. no tiene Vale, ningún vale, vale. sentido. Claro, Sí que es claro. cierto que la vida interna es mucho más importante de lo que creemos, muchísimo Ya. más importante. Mira, una de las consecuencias de pasar por una ceremonia de esas es que el factor vitalidad ya no nos va a abandonar. Si pues, seguimos con la pauta aprendida, esa energía está ahí y en cualquier momento la podemos invocar.
Por tanto, habrá mayor salud. No quiere decir que si hay una enfermedad karmática la vayamos a esquivar, ni muchísimo menos, la vamos a recibir con mucho agrado, pero todo aquello que antes nos fatigaba, todas aquellas horas que teníamos que descansar por razones X, pues todo eso va cambiando. Incluso una mesura considerable a la hora de encarar la dieta, la alimentación. Eso es muy importante y todo eso acontece después de eso. No que uno hizo una dieta para tener, no. Uno buscó por una línea y le vino el resultado por otra. Y otra cosa, y Dime. se ha dicho varias veces, y así que me voy a repetir, pero cuando se va leyendo todo esto, a mí me da la sensación que es todo tan complicado y encuentro que tendría que ser mucho más sencillo. Es que es sencillo, no es complicado. El Ujú, problema es que esto no lo podemos analizar con la mente concreta. ujú, Ahí bueno, está el problema. Es un ujú, error porque por mucho que hablemos, piensa que eso se percibe en un estado en 3D, tridimensional. ujú, No es una proyección plana, no, tiene vida propia. ujú, Y cuando uno ve ciertos movimientos de esferas, de figuras geométricas y ve cómo van interactuando, uno se queda con la boca abierta. ¿Y esto qué es? ujú, Pues puede ser un chakra funcionando a unos niveles que se nos escapa la comprensión o algo que viene especialmente para ti. ujú, Luego ya veremos con el tiempo qué es lo que acontece después de eso. ujú. Vale, vale, gracias. Las demás, venga familia, que está abierta la tienda. Una cosa, el Hierofante era un sacerdote, ¿no? Es el guardián de los misterios, es el ser que tiene el Es el poder, del conocimiento, por es el decirlo señor, de es el encargado de invocar, de hacer la invocación. Aquí hablamos de un ser que tiene una sexta iniciación. Evidentemente, cualquier parecido de nosotros con él, no diré pura coincidencia, vamos, ni No, de pajotera idea, prácticamente no tenemos ni idea de lo que ya es es. que no sabía qué A ver, pero pintaba es el que la distancia que Hierofante. hay entre una sexta y una quinta es abismal, 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 abismal. A mí me gusta citar una frase del tibetano que no sé de dónde viene jerarquía, de la civilización de la jerarquía o magia blanca, que hablaba que la diferencia entre un discípulo de tercera iniciación y el logos planetario que tiene Miga es la misma que hay entre el logos planetario y el logos solar. Es decir, abismal, abismal. Qué barbaridad. Por lo tanto, el logos planetario tiene 10 iniciaciones, Sanat Kumara tiene 9 y el logos solar tiene 12, pero ¿significa algo eso? Pregunto. Para nosotros poco. Ya está, No pues podemos de la pena. entender eso. No podemos entender. A ver, el Lo del esoterismo. rubí. Dime, es verdad No, que lo he dicho antes, pero el si rubí. quieres lo dejamos. ¿Vas a abrir Bueno, las ¿qué puede cámaras? significar un cetro Rubí. de poder? Un cetro de poder que es como una vina, es decir, un caduceo, hay una energía dentro, hay un gran deva dentro, un gran arcángel dentro, y Sí, acaba en una punta de rubí. ¿Qué significa el rubí, el color rojo? ¿El propósito divino? sí, la voluntad, el propósito Y divino. entonces esta punta, que sería un triángulo, o sería ¿Ah? una punta cónica. Sería una pirámide, ¿no? No, pero en la punta Un tetaedro. del cetro, No, igual es cónica, ¿no? Y cónica. también y el color rojo también representa el fuego, ¿no? Claro. Representa el fuego y representa, pero sería un rojo tradicional como este que tenemos aquí del símbolo del círculo este que indica que tenemos que hacer las preguntas. No, es Pues más No, mucho más granatoso. intenso, mucho más intenso, mucho ¿verdad? más fulgurante. Mucho más fulgurante, vaya, mucho más fulgurante. Bueno, veo que vamos bien, ¿eh? Todas las noches nos Sí, van quemando un poco cada día más. Bueno, dejamos y pasamos a las cámaras, Sony 24, como ¿sí? quieras. Vale. Que la luz, el La luz, amor y el la poder mar y el poder restablezcan el plan de establece Dios el en plan la de Dios tierra. en la tierra. Que así sea Que así sea y cumplamos con nuestra parte. y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.